Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es jueves de la 23ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 23ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 6 versículos 27 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrárselo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos. Hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a la reflexión de este Evangelio que la mayoría de nosotros simplemente lo ignoramos o no le damos la importancia que merece. Este Evangelio viene siendo parte de la versión en Lucas de lo que en Mateo es el Sermón de la Montaña. Lucas pone este discurso de Jesús no en la montaña o en la colina de un monte, sino en la llanura, ¿no? Y en esta enseñanza podemos decir que está el corazón de las enseñanzas de Jesús, que tristemente la mayoría de nosotros los ignoramos, y porque vemos esta enseñanza particularmente de este Evangelio que acaban de escuchar como algo imposible o un ideal que no es ni racional ni realista, ¿no? Y por eso se nos hace muy fácil ignorarlo y preferir mejor irnos a los 10 mandamientos, lo cual para mí es algo muy curioso, ¿no? Como cristianos seguimos utilizando los 10 mandamientos como base de la vida cristiana, cuando aquí tenemos en Jesucristo unas enseñanzas que superan por encima los 10 mandamientos y sin embargo simplemente las ignoramos. O pensamos, o le preguntamos a Jesús nosotros en el corazón: ¿en serio, Jesús? ¿En serio quiere que seamos esto? ¿Que nos convertamos prácticamente en alfombras, que nos pisoteen todos, que nos abusen todos? Y esto es con lo que le respondemos a estas enseñanzas a Jesús. Pero Jesús está hablando muy en serio. Y nuevamente es algo impresionante en cómo hacemos a un lado estas enseñanzas.
A ver, ¿cuándo fue la última vez que nos tomamos en serio estas enseñanzas y las pusimos en práctica? Ni siquiera les damos la oportunidad de ponerlas a prueba. Porque en cuanto las escuchamos, empezamos a buscar condiciones o situaciones en las cuales no encajan y ya con esto justificamos el ignorarlas o pensar de que Jesús no estaba hablando en serio. Pero Jesús está hablando muy en serio, porque Jesús no enseña nada que él mismo no está dispuesto a someterse. Y esto refleja la vida de Jesús. Recordemos cómo cuando él fue condenado, entregado y crucificado, ¿no? Y como aún desde la cruz está pidiendo a Dios Padre por aquellos que lo están matando, ¿no? Que él los está perdonando desde la cruz, ¿no? Entonces, ¿cómo decir de que Jesús no está hablando en serio, de que no hemos de tomar con seriedad estas enseñanzas, ¿no? Y yo creo que en el fondo hay dos puntos que son terriblemente ignorados. Yo aún a veces cuando leo comentaristas sobre este evangelio, me quedo asombrado de que no iluminan un punto fundamental para esta enseñanza, ¿no? O sea, el trasfondo, ¿no? Porque casi siempre los comentarios hablan de un ideal que se tiene que cumplir y casi siempre por fuerza de voluntad. Y esto no es una enseñanza que por fuerza de voluntad se puede aplicar o se puede vivir. No es eso. Uno por fuerza de voluntad no puede someterse a estas enseñanzas. Entonces, ¿cuál es el trasfondo que hace posible esta enseñanza? Para mí el trasfondo es la experiencia de sabernos amados, perdonados, reconciliados, sanados por Dios, porque es esa la experiencia pues, que nos acerca a Jesucristo a cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de relacionarnos con otros. Y esa es la experiencia que se le llama una conversión, que yo creo, me atrevo a decir de que un gran porcentaje de los que somos parte de la iglesia o del mundo cristiano no hemos vivido una conversión que nos ayude no solamente a entender, sino también a someternos a esta enseñanza que a primeras parece ridícula de Jesús, pero que cuando por la gracia de Dios uno ha vivido el perdón, la compasión, la misericordia de Dios en carne propia, esa experiencia hace posible entender el porqué de esta enseñanza. Ahora, Jesús, ¿de dónde saca esta experiencia? ¿Cuál es la experiencia de Jesús que le ayude no solamente a entender, sino a vivir lo que está enseñando? Y para mí es la experiencia de su bautismo, donde Dios Padre le dice a Jesucristo, antes de que Él pronuncie ningún discurso, antes de que Él haga ningún milagro, en su bautismo, Dios le dice a Jesús, este es mi Hijo amado en quien me complazco, ¿no? Para mí esa es la experiencia fundamental de Jesús, que le da su identidad y dignidad y misión como Hijo amado de Dios, enviado por Dios. Y esa es la experiencia que le da la base desde la cual él después se lanza a la misión que Dios Padre le ha dado de inaugurar su reinado, el reinado de Dios, que hace irrupción en la historia humana, en la experiencia de saberse amado incondicionalmente por Dios. Y es esa experiencia de saberse amado por Dios que libera a Jesús para entregarse por otros, para vivir por otros. Cuando no se tiene esta experiencia, casi siempre el punto de referencia somos nosotros. Y cuando somos nosotros el punto de referencia, entonces siempre estamos a la defensiva, siempre cuidándonos, siempre dudando, con sospechas a otros. Pero esta no es la experiencia de Jesús, porque Jesús sabe quién es, porque Jesús está bien seguro en su identidad y dignidad en relación a Dios Padre. Entonces esto lo libera, le da la libertad no de convertirse en el centro de sí mismo, sino en la voluntad de Dios Padre. Jesús vive para hacer la voluntad de Dios Padre, y esa experiencia de saberse amado por Dios es lo que lo libera para cambiar el enfoque en sí mismo a la voluntad de Dios. Y es lo que hace posible esta enseñanza de Jesús. El segundo punto, el cual, ¿por qué esta enseñanza la ignoramos? Yo creo más que todo la mal entendemos, es cuando Jesús habla de amar al enemigo, ¿no?
Y esta es una palabra terriblemente entendida, el amor. En griego, que es el lenguaje, la lengua de los evangelios, hay una diversidad de palabras para hablar de diferentes tipos de amor, desde amor a la patria, amor a los padres, amor a un amigo, amor a un esposo, una esposa, a un amante, y amor también a Dios y al prójimo, que utiliza una palabra muy específica, este último tipo de amor, el amor ágape. Y es la palabra que aquí el evangelista Lucas utiliza cuando habla de amor al enemigo. Y el amor ágape tiene una singularidad. La mayoría de otros tipos de amores son mutuales, o sea, de que tú das y esperas una correspondencia. En el amor ágape no tiene esta correspondencia, no espera una correspondencia, no exige una correspondencia. La persona que ama con este amor ágape lo da porque tiene el deseo y la capacidad de amar con un solo fin, el bien del otro. Y esta es la forma en que Dios nos ama. Por eso aquí también el evangelista Lucas nos dice: sean misericordiosos como Dios que es compasivo y misericordioso con los buenos y con los malos. ¿Cómo Dios puede ser compasivo y misericordioso con los buenos y con los malos? Porque Dios solamente busca el bien nuestro. Solamente tiene esto, el ideal del amor de Dios para con nosotros, de que nos dejemos amar, de que reconozcamos de que Él busca nuestro bien. Entonces, este es el tipo de amor con el cual Jesús nos llama a amar. No es un amor emocional, no es un amor que busca el cariño. Y aún Jesús no espera de que le caigas bien o que te caiga bien aquel a quien te llama a amar. No, simplemente de que tengas un deseo honesto, sincero, de buscar el bien del prójimo, aun cuando aquel no te cae bien, o aun cuando aquel quizás busca hacerte mal, ¿no? De que no te rebajes a las expectativas, a las actitudes, a las acciones de otros, ¿no? Estas dos condiciones es lo que hace posible la conversión y después el saber entender el qué tipo de amor Jesús está hablando en este evangelio, el amor ágape. Porque solamente cuando uno ha vivido esta experiencia, entonces Dios te dice, así como tú ahora te has dado cuenta de que eres amado, de que has sido perdonado, reconciliado, aunque no lo merecías, ahora ve y haz lo mismo con tu prójimo. Esa es la experiencia fundamental necesaria, no solamente para entender estas palabras de Jesús, este evangelio de Jesús, sino para poder ponerlo en práctica. Dice el evangelio: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que lo aborrecen, bendigan a quienes lo maldicen y oren por quienes los difaman, ¿no? O sea, es así como Jesús fue tratado, pero Jesús nunca se rebajó a cómo otros lo trataron a él. Siempre Jesús respondió con compasión y misericordia, buscando el bien, buscando la conversión de otros. Y nunca se dejó definir ni por las actitudes, ni por las acciones, ni por el odio, ni por el rencor, ni por la malicia de otros. Jesús siempre respondió a todas las situaciones desde su postura de saberse que es hijo amado de Dios. Y desde esa postura responde consistentemente. Y es eso a lo que nosotros somos llamados. Si no se ha vivido esa experiencia de saberte amado, de saberte reconciliado, de saberte sanado por Dios, por la pura iniciativa de Dios, aunque tú no lo merecías, entonces tú no vas a entender y no vas a poner en práctica esto. Y tristemente esta es la situación de la mayoría de nosotros. Si no se ha vivido esa experiencia de conversión, esa experiencia de saberte amado a pesar de ti mismo. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. La ley de oro, ¿no? Y aquí Jesús se la aplica a sí mismo, ¿no? Traten a los demás como quieran que los traten. Si Dios me trató a mí con compasión y misericordia, entonces ¿cómo yo voy a rechazar a otros, aún aquellos que no me caen bien o aún aquellos que buscan el mal mío? O sea, ¿cómo yo voy a rebajar a la situación, a las actitudes y acciones de otros, ¿no? Si yo quiero ser tratado
con compasión y misericordia, entonces trata a otros con compasión y misericordia. Si yo quiero ser tratado con justicia, pues con dignidad, pues entonces haz lo mismo con otros. Jesús aquí reduce prácticamente toda la enseñanza de los mandamientos a esta ley de oro, ¿no? Y aquí Jesús después lo explica claramente. Si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Si también hacen el bien solamente a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Si prestan solamente a los que sabes que les vas a cobrar de nuevo y con intereses, ¿qué tiene de extraordinario? Solamente aquel que ha vivido la compasión y misericordia de Dios puede entender y puede aventurarse a vivir estos ideales que Jesús nos propone en este Evangelio. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.